en una zona alta de Zurbaranbarri, un barrio de Bilbao. De hecho, prácticamente estoy en la zona más alta. Ya tirando para allí estaríamos en Archanda, iríamos a Archanda. Y estoy callejeando, o sea que francamente es muy divertido. Desde aquí os enseño la vista que tenemos, que es espectacular. Ya te digo que estamos muy alto. Ya te digo, a ver, voy a ver si lo pongo un poco más recto esto, creo. Y de aquí la vista de Bilbao, pues eso. Fijaros qué barbaridad. Las torres aquellas del fondo es donde está la estación de autobuses. Todo ese cúmulo de torres. Luego la torre alta es es la torre Vizcaya, bueno, donde está el Primark, que antes está el BBVA. Y aquí a la derecha se ve la torre Iberdrola, así como grandes referencias. Y San Mamés. Allí está el campo de fútbol de San Mamés. Así que nada, vamos a perdernos, literalmente, callejeando un poco por esta zona. Un día que hace muy bueno. Muy bueno, no nos podemos quejar. Así que es un buen día para perderse un poco. Y me he propuesto ir a zonas distintas en el día de hoy. Y he empezado el vídeo, el que he grabado en Txurdinaga, pero subiendo por la parte de arriba. He pasado un poco junto a la basílica y de ahí he tirado para arriba todo Zurbaranbarri y he ido subiendo arriba todo lo que podía para alejarme, digamos, de zonas conocidas a costa de mis piernas, que tampoco las tengo yo, ya sabéis. Siempre, la rodilla, con la lesión de rodilla que tuve y demás. Pero bueno, he hecho el esfuerzo en el día de hoy, lo mido yo y he tirado. Así que nada, vamos a continuar el camino. Vamos a bajar muchas escaleras y muchas cuestas. Hay algunos sitios que hay ascensores, pero procuraré no cogerlos, ya que son de bajada. Como digo, esto es Zurbaranbarri, ¿vale? Y abajo tendríamos, digamos, Bilbao, abajo del todo. Vamos poco a poco. Esta parte la he hecho en el vídeo grabado subiendo para arriba y he hecho la parte de la izquierda, lo que tendríamos ahora a la izquierda. Así que ahora toca tirar un poco a la derecha, ¿vale? Para que sea distinto, que no sea lo mismo. A ver desde qué altura, porque yo estas zonas no conozco, he estado alguna vez trabajando y demás, pero vamos que no lo conozco. Entonces, por ejemplo, si tiro ahí a la derecha, me da la sensación de que está cortado. Hay una valla, yo creo que está cortado, así que seguimos bajando. No sé, al final voy a hacer una bajada de escaleras continua. Bueno, voy a tirar ahora a la derecha, aquí a la derecha, para dar una oportunidad. Porque yo diría que por ahí sí veo que hay bajada. Me da la sensación, veo la valla que tira para abajo, así que puede ser algo más que un corte. Sí, yo creo que sí baja. Así que vamos a tirar para allá. Bueno, el salón del cómic que he hecho ha ido muy bien, ya os lo digo. He conseguido prácticamente todos mis objetivos. Hay que decir que sin duda este ha sido el salón del cómic de Paco Roca. O sea, si ha habido un nombre, ha sido el de Paco Roca. Tremendas colas. Aquí voy con cuidado porque puede resbalar, Fijaros, a ver qué altura hay aquí, porque es que por toda esta zona hay buena, Pues ha sido el salón de Paco Roca, como estoy diciendo. Unas colas tremendas ha tenido. Yo llevaba 2 cómics para que me firmara y finalmente solo pude conseguir que me firmara uno.
Yo soy de los que entrega un cómic normalmente por sesión de firmas, no voy avasallando. Y solo pude acudir a la última sesión de firmas de Paco Roca porque las 2 primeras fueron terroríficas, con muchísima gente, las del sábado. Esa Irene, ¿qué tal? ¿Has visto 3.000? Llegamos a los 3.000 suscriptores. Sí, hemos llegado. No, me ha hecho ilusión, la verdad, me ha hecho ilusión. Podían ser más todavía, ¿verdad? Pero bueno, poco a poco. Aquí las vistas en cada sitio que te asomas pues son espectaculares, porque con tanta altura a la que estoy, pues fíjate, o sea, ya tengo que lo que se ve por ahí son todo vistas y más vistas. Vamos a bajar por aquí, venga. Yo diría que en esta casa, joder, es que yo he estado en muchos sitios. Puedo haber estado en alguna de estas casas, pero me pierdo. Y hay mucho miradorcito. Eso es lo que se ve, la traquea es la de Panera. Se ve ligeramente ya el Guggenheim por allí, muy al fondo. A ver si... Allí más o menos asoma un poquito del Guggenheim, ahí, en esa zona de ahí. Un poquito. Y seguimos nuestra bajadita. De escaleras. Pues eso, una firma de Paco Roca conseguí. Pero por contra, por ejemplo, de Rubén Pellejero, que era el premiado este año, uno de los premiados, de ese conseguí 3. Yo tenía previsto conseguir 2 y conseguí 3. O sea que no me puedo quejar. Seguimos caminando por Zurbaranbarri, el barrio de Zurbaranbarri de Bilbao. Esta es zona que no es turística. No estamos en la zona turística, estamos en barrios. Un barrio con mucha cuesta, como veis, mucha escalera y también algunos ascensores que salvan un poco a los vecinos, sobre todo los que tienen que subir. Y es que el barrio es todo hacia arriba. Es hacia arriba todo el rato, este barrio. En mi caso, voy hacia abajo. La parte hacia arriba la he grabado y eso irá a las 3. Escaleras y más escaleras. Hubo follón incluso en las 2 primeras sesiones de firmas de Paco Roca. Hubo hasta lío, se formó tangana, ligeras tanganitas de gente que se enfada, tal, porque yo creo que hubo algún pequeño error de organización justo en la firma más importante. Hubo un pequeño fallo de los que llevaban ahí el tema en las 2 y justo en esas 2 pues hubo tangana. Tangana me refiero en cuanto a bronquita entre personas y tal, no, Y en la parte creo que de abajo, no, digamos, no donde estaba el artista. O sea, el artista no vio nada de eso. En la que estuve yo, que fue la del domingo, que ya me supuse que sería más tranquila, fue todo bien, fue todo tranquilo. Y nada, yo madrugué un poquito y conseguí estar el primero de la cola. O sea que no tuve mayor problema. Voy a hacer una parada técnica. Aquí hay una plaza. Y continuamos. Continuamos este bonito paseo
por zonas de Bilbao menos conocidas, pero que también merecen una visita. Además, en esta zona ya sabéis que hay algunos puntos que son realmente bonitos, con casas especiales, unas casitas muy bonitas. Sí, me ha gustado, me ha gustado. Mira, un fosterito. Me ha gustado, o sea, digamos que, como decía el otro día, ha estado centrado en artistas nacionales, básicamente, pero como hay artistas nacionales muy destacados y muy guays, pues no hay mayor problema. O sea, pues me he centrado en ello y ya está. Bueno, a ver, ahora viene la duda si tirar. Vamos a tirar un poco para aquí para que sea distinto, porque si tiro para el otro lado ya me voy acercando a la zona que conocemos. Y lo he disfrutado, sí. Lo he disfrutado, creo que ha ido muy bien. He visto los stands, había mucha afluencia de gente, mucha gente comprando, a pesar de la lluvia que ha caído en algunos momentos. Yo creo que ha ido fantásticamente bien. Y sí ha habido algún problema porque en algún stand hubo goteras, el techo era como una lona y no soportó la lluvia inicial, además fue la inicial, que igual fue el momento donde más cayó, y empezó a haber goteras y hubo algún puesto como el de Elcar, por ejemplo, que tuvo goteras y cayó el agua sobre algunos de los cómics que tenían para vender. Un seguro pues se hará cargo. Ya veis las escaleras. Sí, yo en estas escaleras he estado. En esas, y lo pasé mal porque tenía mal la rodilla y las tuve que subir un montón de veces. Lo pasé mal. En esa zona he estado, sí que he estado, sí. La he reconocido. Tuve que subir esas escaleras un montón de veces aquel día y tenía la rodilla mal. Ya era la época en que sabéis que tuve que ir luego con muletas durante un tiempo y sin pisar el pie derecho. Bueno, es la presión del directo. Es la presión del directo. Cuando uno ve que le graban, pues se pone nervioso. Bueno, aquí seguimos. Muy bien, apurando estos últimos días ya estos podríamos decir que son día de libranza, ya ni tan siquiera son vacaciones, dado que yo trabajo el fin de semana y la libranza la tengo al revés, a principios de semana en vez de a finales, claro. Así que esto ya no son vacaciones, esto es libranza de semana de trabajo. El día del concepto es distinto y se nota. ¿Qué vas a hacer? Dice, pues ahora esperar al sol. Aquí seguimos. ¿Qué casitas hay por aquí? Venga. Y ya estamos ahí, está Panera. Junto a Panera tenemos aquí el parque de Echevarría. Eso que veis es el parque de Echevarría. La torre de Iberdrola. Y se ven un poquito las de Isosaki asomar por ahí. Las dos torres de Isosaki. Todo subiendo, todo eso, iríamos hacia la zona, entiendo que de Archanda y demás. Y vamos a continuar descubriendo qué encontramos por esta zona, que confieso es la primera vez que voy por aquí, nunca he venido por aquí. Ahí vemos que hay un ascensor.
sea, ascensores hay. Los vecinos se quejan de que querrían que hubiera más todavía, claro. Evidentemente, pues con tanta cuesta, aunque el ayuntamiento creo que ha puesto alguno nuevo en el último año y medio ha debido poner un par de ascensores nuevos. Ahí va toda la bajada, que iríamos ya a lo que es Bilbao. Pero esto es monte, es que estoy junto a la ladera del monte, apurando el extremo de Bilbao, que supongo que si sigo, de alguna manera llegaré hasta Ciudad Jardín, si sigo por aquí. Vamos a probar, a ver dónde nos lleva esto. Pero entiendo que al final, yendo recto, tengo que llegar a Ciudad Jardín. Qué genio tiene alguno. Mirad, ¿ves? Un ascensor. Esto es Vía Vieja de Lezama, ¿vale? Si alguien tiene curiosidad por saber dónde estoy, estamos en Vía Vieja de Lezama. Lo acabo de leer en un portal. Fijaros ahí es que estamos ya en el monte. A ver si me oriento. Bueno, seguiremos más por aquí. Vamos a seguir más por aquí. Ya que hemos llegado tan altos, vamos a continuar por acá. El restaurante Barolga. Espero no encontrarme con un camino cerrado. Vamos, Eva, ven por aquí. Y madre mía, pues sketches he conseguido un montonazo allí en Guecho. Iré colgando en el otro canal mío, el canal paralelo, el de los 1001 originales. He terminado justo hoy con Sabiñánigo. Pues fíjate que por aquí esto ciertamente no lleva a ningún sitio. Y esto bueno, no sé. Vamos a asomarnos un poco más. Bueno, hay casa, veo casa por ahí. Vaya. Yo pensaba que ya entrábamos en zona de monte. Digo, a ver si... No, hay casas. Igual son las de Ciudad Jardín. Pues hoy mismo he terminado con Sabiñánigo. Miércoles, jueves colgaré Jaca, 2 de Jaca, esos son ya de libros infantiles. El lunes colgaré otro de Jaca, de libro infantil. Y ya martes, miércoles, jueves de la semana que viene colgaré sketches de Westcomic. También he conseguido un mogollón de ilustraciones y cosas que compro. Ya sabéis que ahorro durante todo el año para este mes de septiembre. Este pasado ya. Y ahí me lo gasto todo. De hecho, he gastado 20 euros de más. Aparte de cositas que compro también previas, que esas no entran dentro del presupuesto, O sea que sobre coste hago bastante.
Mira qué casitas. Voy a hacer una pequeña parada técnica por si hemos perdido señal para recuperar. Calle Monte Algamiz o Aldamiz, no leo bien. Es la que baja, esta que baja. Monte Aldamiz, creo que es. Este es camino sin salida para coches, al menos. ¿Ciudad Jardín queda mucho por allí todavía o...? Ciudad Jardín. Ciudad Jardín está por abajo, ¿eh? Por abajo, o sea, tendría que bajar. Sí. Vale, vale. Escucha, vete un poquito más adelante Sí, y tienes unos ascensores. sí. Y te pilla más cerca. Coge- Tienes que bajar esto, coger el siguiente y casi te deja ya en Ciudad Jardín. En el ascensor ese. Sí. Vale, gracias. Tienes que coger dos, ¿eh? El primero, un recorrido pequeñín Y otro. y otro. Vale. Te deja en la solución. Vale. Y de ahí a Ciudad Jardín no tienes nada. Vale, correcto, gracias. No sé yo si vamos a llegar. En total que me deja en la solución, ha dicho, que entiendo que es la carretera, la principal, la que atraviesa toda la zona ahí de Bilbao. Bueno. O sea, no voy a salir por arriba. No sé yo. Sí que me estoy metiendo. Fijaros las casas allá. Buenos días, Conchi. ¿Qué tal? Aquí estoy metido en un follón de la leche, yendo hacia Ciudad Jardín. Mira, ahí está el ascensor que me ha dicho. O sea que igual no estamos tan lejos. Es que me extrañaba que estuviera tan lejos yo. Estamos en Zurbaranbarri, repito, y estoy intentando llegar a Ciudad Jardín. Ese es un poco el objetivo que me he propuesto. Ahí está el ascensor, que cuidado que perdemos la señal. Voy a hacer una parada, no sé qué. A ver si recuperamos un poco la señal. Veo que hay escaleras. Así que no sé si cogeré igual las escaleras. A ver si lo estudio un poco. Ese ascensor me lleva ahí. Ah, y luego hay un segundo ascensor. Estoy viendo si ahí abajo. Vale. Pues... Madre mía. ¿Dónde estoy metido? El quinto pino. No. Voy a bajar las escaleras, que esto es como resbaladizo. Vamos por aquí, Eva. Fijaros la vista también, ¿eh? Fijaos qué vista tenemos ahí de Bilbao. Es que estoy altito. Bueno, vamos a empezar a bajar. O sea, me he ido tan alto que me he pasado de alto, ¿no? O sea, ese es el primer ascensor y este de abajo que tengo ahí delante sería el segundo ascensor. Lo que pasa es que me ha dicho que me deja en la... No sé cómo lo ha dicho, la variante. Y la variante es la parte de abajo del todo de Ciudad Jardín. Y yo quería entrar por arriba. No se puede, tendría que poder entrar por arriba por algún sitio, digo yo.
Ahora miro a ver dónde deja este ascensor, para hacerme una idea, que igual me estoy equivocando. No, pues este ascensor tiene pinta que te deja ahí abajo. Aquí abajo, no creo que mucho más allá. Venga, la fiesta de la escalera. Fijaros qué vista hay aquí. Aquí nos vamos a asomar. Porque es impresionante. Impresionante esta. Aquí hay otro ascensor, ¿eh? Ahí hay otro ascensor. Ya, se ve la Basílica de Begoña, se ve todo. Vamos a ver. Vamos a cruzar por aquí. Pero es que esta portada es buena, ¿eh? A ver. Sí, la variante Ciudad Jardín es aquello del fondo, las Casas Blancas. Bueno, vamos a ver la vista, vamos a ver. No sé si se aprecia bien. Allí se ve la Basílica de Begoña. Creo que estoy enseñando, pero apenas veo lo que estoy enseñando, ¿eh? Ahí veo las casas en el fondo blancas, aquellas. Ahora sí empiezo a ver algo. Las torres de Isosaki. Lo del fondo, las torres son la de la estación de autobuses. Y aquí está la Torre Iberdrola, con el puente La Salve, donde estaría el Guggenheim, que justo le pega la luz, hace un reflejo ahí potente. Eso que hace reflejo potente es el Guggenheim. Y yo donde voy es a estas Casas Blancas. Ahí es donde quiero ir. Pero espectacular la vista. Absolutamente espectacular. ¿Eres de aquí, de la zona? Sí. Yendo por ahí, ¿llegaría hacia Ciudad Jardín? ¿O no? Sí, eso es, sí. Sí llegaría, ¿no? Hacia la izquierda. Eso es. Llego a la parte de arriba, digamos. Eso es, sí. Vale. Gracias. Eso es. Yo quería entrar a Ciudad Jardín por arriba y si se puede, así que vamos a tirar para allá. Buenos días. Qué bonito, sí. La vista es increíble. O sea, además estás a una altura que no estás ni muy cerca ni muy lejos. O sea, esta vista queda más cerca que la de Archanda famosa. Y la verdad es que es espectacular. O sea, es una vista espectacular. No la conocía yo. O sea, cosas que uno va conociendo a base de patear. Pero francamente es increíble. ¿Qué tal, José Luis? Bien, él bien. Hemos hecho, yo también. Ah, vale. Hemos hecho Increíble. Vaya pateada que me estoy pegando. Y luego tengo que coger la línea 3, que voy con la niña. Madre mía. Todas estas casitas son medianamente modernas, se ve.
estas ya más viejas, estas de aquí ya tienen más añitos. Y esto es Mirador de Bilbao, o sea que bien claro, ¿no? Mirador a Bilbao se llama esto, el lugar donde me encuentro, así que bien claro lo pone el nombre y no engaña a nadie, Mirador a Bilbao. Vale, continuamos, ahora vamos a bajar un poquito. Vamos a bajar. Y a mí me interesa ir hacia como a la derecha, no sé si habrá algún caminito. Voy a fijarme. Ahí hay un cortecito, pero es de nada. Nada, hay que bajar por aquí. Vale, pues nada. Tiramos por... En principio me interesa estar en esta acera, supongo. Aquí hay poco tráfico, así que... Es una pendiente importante esto, ¿eh? Ahí va, pero voy a bajar abajo. Ah, no la voy a coger de arriba, o sea, no sé si es que me he dejado en algún sitio. A ver, ya tenemos ahí Ciudad Jardín. Bueno, pues vamos a... Joder, lo que no sé si... Bueno, vamos a hacerlo a lo fácil, que no quiero andar de más. Aquí estamos ya en lo que es la variante, lo que decía el hombre, la avenida de Maurice Ravel. Uno de los nudos de tráfico principales de Bilbao. Y aquí tiene una entrada que da directamente a... que está junto a la parada de autobús, que da directamente aquí, a Ciudad Jardín, que es el objetivo. Es la subida del funicular que lleva a Archanda, que no sé si llegaremos a ver. Funicular que llega a Archanda. Mira, difícil verlo ahora ya con estos barrotes que tenemos aquí. Y acá a la izquierda pues tenemos la vista cada vez más cercana. Qué pena que no nos ha coincidido ahí un poquito el funicular. Bueno, pues voy a lograr, creo, el objetivo, que es llegar aquí. Es que de hecho ya estamos todavía en lo que es en esta avenida, que nos queda un poco por el alto, pero esto que veis es Ciudad Jardín, que es una zona un poco apartada, especial, poco visitada. Deusto estaría ahí, pues justo ahí al frente. Ahí al fondo es Deusto. Eso de ahí al fondo sería Deusto. Ya veis que ahí hay otro ascensor. Los ascensores no faltan. A ver si podemos internarnos un poquito por aquí. Ahí veo la parada de bus, o sea que ya tenemos la entrada.
Bueno, este es el punto en el que entraríamos ya aquí a toda esta zona curiosa que es Ciudad Jardín. Es un mundo, un universo diferente, un universo alternativo dentro de Bilbao, en el que parece que nos hemos trasladado a un lugar totalmente distinto y sin embargo estamos pegados a la ciudad. Esa es la plaza principal. Es pequeño, no es muy grande, pero ya veis que es totalmente distinto. Y parece mentira, estamos ahí pegados a Maurice Ravel. Se oye el coche, los coches ahí, sí se oye el sonido. Todavía a estas alturas, estamos demasiado pegados todavía. Pero fijaros qué sitio. Tan distinto, ¿eh? Y por aquí nos acercan los turistas, como veis, ¿eh? Aquí el único turista soy yo. Y anda que nos salen fotos bonitas. No conozco las calles, ¿eh? O sea, he estado aquí un par de veces, pero no me lo he aprendido. O sea que si hay algún momento que me corta, es que me corta. No, es que no me lo sé. Aquí, digamos, hemos llegado a este extremo. Vamos a tirar para aquí. Vamos bien, ¿eh? Vamos para bingo hoy. ¿Veis qué lugar más tranquilo? Y qué día bueno tenemos hoy, ¿eh? Hola. Esta sería la plaza central, muy chiquitina, donde está el comercio, el Ultramarinos, la ciudad jardín bilbaína. Ahí tenemos el comercio. Voy a hacer una paradita. Ahora, más escaleras arriba. La verdad es que es curioso.
es tan diferente. Y en Zurbaranbarri ya sabéis que hay una zona que es muy parecida a esta también. O sea, no es el único punto en Bilbao en que se encuentran unas casas así como especiales, casi como caseríos. También los hay en Zurbaranbarri, muy cerquita del parque de Echevarría. Así que yendo a estos dos puntos, no sé si corta ahí o tenemos camino. Igual hay escaleras. Vamos a probar suerte. Y así cogemos otro caminito. Uy. Bueno, es la verja ya. Aquí hay verja y se acabó. O sea que no... Vamos para atrás, que eso termina ahí. Y sí, pues esto es Bilbao. Anda que no hay fotos aquí. Anda que no se pueden sacar fotos por aquí. El señor está en la terraza, más a gusto que mil. Un lujo. El problema son las escaleras, eso sí, El problemilla que tenemos aquí son las escaleras. Pero bueno. Ahí ya medio sale para el monte, el camino. Esa zona ahí terminaría, ahí vamos hacia el monte. Aquí sigue bajando, pero vamos a bajar. Nosotros vamos a seguir por aquí. Fijaros que es que sigue todavía, Lo que pasa que, joder, para subir ahí arriba, No, ya no. Las fuerzas ya se me acaban ya. Yo creo que ya es suficiente el haber llegado aquí para mostraros pues estos pequeños rincones más desconocidos, ¿no? De Bilbao. Tan desconocidos que, como veis, el único aquí que lleva cámara soy yo. Aquí sube también. Este es el borde, digamos, de Ciudad Jardín. No sé si sube más arriba por ahí. Y aquí tenemos bajadita, que vamos a bajarla ya. Que el perro guardián pues haciendo sus funciones, ejerciendo de ello. Cuidado, Eva, no tires, que nos caemos. Suave, 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 mi niña. Buf, 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 buf. Buf, buf, buf. Bueno, vamos a ir hacia la plaza otra vez, la central, y vamos a terminar ahí el vídeo, vamos a despedirnos y me buscaré ya una parada de metro para ir a casita, que ya
Ya estoy cansadito, cansadito. Bueno, 3.000 suscriptores, ¿eh? Estoy muy contento. 3.000 suscriptores. Ya sabéis que si no habíais visitado nunca el canal, pues tenéis la opción de suscribiros, me ayudáis, es gratis, no se cobra nada. Podéis dar al vídeo me gusta, también eso nos ayuda. Si queréis hacer comentario podéis comentar. Todas esas cosas ayudan. Y luego hay unas de si a alguien le gusta tanto como para decir, oye, pues me sobran 5 euritos que se lo voy a dar a este joven, pues en los comentarios hay opciones de PayPal y el café, ¿cómo se llama? El no sé qué, el coffee. Ahora no me acuerdo. La batería se está desgastando. Ya me está avisando el móvil, ¿eh? Es que si es que hasta el móvil se ha cansado. Bueno, no sé si estoy yendo bien, la verdad. Esperemos que sí. Pero yo eso, voy despidiendo ahora. Ya sabéis, comenté el otro día un botón nuevo, sí, hay bancos ahí delante, o sea que voy bien. Han puesto un botón nuevo en YouTube que es el Hype IP, HYPE, que es como da puntos al vídeo, pues para que YouTube diga que parece que es guay, le están dando puntos, y entonces lo muestra a más gente. Y ya sabéis que lo que necesitamos es al final visualizaciones, que es lo que da de comer, digamos. No de comer porque no gano nada, pero bueno, no gano muy poco, pero bueno. Chicos, nada, aquí estamos ya en la plaza central de la ciudad Jardín Bilbaína. Aquí la tenemos. Me voy a sentar en el banco. Este es el edificio central con sus ultramarinos. Aquí la gente viene a hacer la compra, la gente del barrio. Nada, sin más. Despedirme y desearos una feliz semana. Ya sabéis que el jueves empiezo a trabajar, así que volvemos a la rutina habitual, ¿vale? Quizás haya shorts, no sé dónde terminaré. Aventura. Pues nada, venga, nos vemos. Un beso fuerte a todos. Agur. Agur, agur. Mira, momento ultramarino nos vamos a captar. A ver. A ver si es así. Premio Momento Ultramarinos. Terminamos el vídeo con esa visita a los ultramarinos. Venga, hasta luego.